Shalom, estimados amigos y hermanos, un gusto saludarlos en este día. De parte de la comunidad y el Ministerio Menora en Heredia, Costa Rica, quiero enviar especialmente un saludo a mis hermanos de la comunidad Menorá. Siempre nos reunimos por Zoom desde que estamos en en este asunto de la cuarentena, pero de todas maneras hoy les envío un saludo muy amoroso en verdad. Soy la hermana Ana Lucía Piedra, para los que no me conocen, acompañada por mi esposo Jesús Prendes. Levantemos nuestras manos para orar. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has encomendado ocuparnos en el estudio de tu Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Vamos a dar inicio al estudio comentario de la Parashá 31, Emor. Emor significa habla y comprende los versos de Levítico 21, 1 a 24, 23. Y aquí incluimos pues las lecturas asociadas. No podemos analizar en un solo estudio todos los mandamientos que contiene una parashá, por eso vamos a mencionar algunos. Y en los años subsecuentes, o cuando volvemos a iniciar los ciclos de estudio, pues volvemos a retomar algunos de estos mandamientos que no se tomaron en esta ocasión. Esta parashá comienza con mandamientos relativos a los sacerdotes. La palabra sacerdote en hebreo es Cohen. Un Cohen es un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. A los sacerdotes se les exigía muchas más ordenanzas que cualquier otro israelita. Todos los mandamientos relativos a los sacerdotes apartaban a los sacerdotes de la comunidad en general, les impedía realizar actividades, hábitos y costumbres como cualquier israelita común. Y vamos a ver qué es eso precisamente lo que permite que el Cohen o sacerdote sea un vínculo entre Yahweh y su pueblo, aunque parezca una paradoja. La palabra hebrea, repetimos, para sacerdote es Cohen, Strong 3548. En cuanto al sumo sacerdote, el principal entre todos era el Cohen Hagadol, que quiere decir sumo sacerdote o el principal sacerdote. Al apartarse, los sacerdotes los conserva en estado de pureza, un estado indispensable para poder ejercer los servicios sacerdotales en el templo. Dice la palabra, serán apartados para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas, el pan de su Elohim, por tanto serán Kadosh. Levítico 21:6, entendiendo, como hemos estudiado en parashot pasadas, que la palabra Kadosh quiere decir santo, o conocido como santo, pero más bien significa apartado. Todo esto, aplicándolo a nuestra vida, nos llega a nosotros como un ejemplo. La palabra en Jeremías decía que Abba Yahweh tomaría para sí sacerdotes y levitas desde los pueblos dispersos en todo el mundo. Y esos pues precisamente somos nosotros, o el pueblo actual, el remanente que está ahora buscando de la verdad para prepararse para los últimos tiempos. Nosotros también somos apartados al cumplir los mandamientos de la Torá o esforzarnos en ello. Solo el hecho de que usted o yo o alguna persona cualquiera que lo desee se comprometa con Abba Yahweh a cumplir los mandamientos de la Torá, ya lo aparta. Entra la persona en un estado de kedushá, en un estado de santidad. Esto no significa rechazar a una persona ni mirarlos por debajo en forma altanera, creyéndose que uno es una persona muy especial
o que es un mérito propio. Eso era lo que hacían los religiosos del primer siglo, específicamente las directivas religiosas, los fariseos, en tiempos de Yahoshua. Y era algo que Yahoshua siempre les reprochó. Apartarse significa compartir con todas las personas, con cualquier persona, aunque no esté en los caminos de la Torá, ya sea para servir, para trabajar o para compartir o en alguna otra actividad. Puede ser también con la familia en la carne, pero no, pero lo que significa es que no va a compartir sus creencias y costumbres cuando éstas están en contra de la Torá. En medio de la gentilidad, o sea, de los pueblos en general, de las personas, estamos apartados. Por eso Yahoshua dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:5, perdón, 17:15. Al cumplir los mandamientos de la Torá, nos apartamos y de inmediato hacemos conexión entre el medio en que estamos desenvolviéndonos, estamos existiendo, con el Eterno y hacemos su servicio que hoy se traduce en predicar la Besorá, las buenas nuevas de salvación, según Primera de Pedro 2:9. A esto se refirió Yahoshua cuando envió a sus discípulos a visitar las aldeas y pueblos llevando la Torá. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando usted se aparta en cuanto a costumbres religiosas y mandamientos, las personas lo están observando, notan que usted está apartado y al hacer eso, ya con solo su testimonio, que es más importante que cualquier palabra, ya usted está predicando las buenas nuevas de salvación y está ejerciendo, según Primera de Pedro, una función sacerdotal según el orden de Melquisedec en este tiempo. Veamos este pasaje que a primera vista parece contradictorio. A estos dos envió Yahoshua después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. Leemos también, y ellos después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Adón, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hechos 8:25. ¿Violentaron ellos las órdenes del maestro? ¿En qué momento fueron cambiadas esas órdenes? Lo que Yahoshua hizo fue aplicar el principio de Bejocotejen Lotelejú, no andar por caminos de gentiles. El camino, la senda, se refiere al transitar por la vida y sobre todo por la senda de la Torá, como dice el Salmo 119, 105. Daniel en Babilonia y José en Egipto son el ejemplo. Ellos se comportaron con toda fidelidad a los mandamientos de Torá, estando en un medio paganizado totalmente y aún en condición de servidumbre. Ellos hicieron Bejocotejen Lotelejú, lo cual les dio estupendos resultados y una gran victoria en sus vidas. Sigamos con los mandamientos en cuanto al Cohen. Las restricciones en cuanto a tocar cadáveres. Estaba prohibido totalmente en caso de personas ajenas a su familia. Para el sacerdote, él no podía ir a ver un muerto, ni participar en un funeral, ni siquiera entrar a un cementerio. Salvo la excepción, sus familiares cercanos, que era el padre, madre, el esposo, los hijos, la hija siempre que fuera soltera. Eso sí quedaba contaminado de todas maneras. El sacerdote podía hacerlo, podía participar si era familia cercana, quedaba contaminado, pero tenía que hacer después los ritos necesarios de purificación. Esto tiene varios significados. No era solamente una medida higiénica o protectora para el sacerdote,
Sin embargo, hay que aclarar aquí que los sacerdotes no estaban excluidos de hacer obra de misericordia con un enfermo, por ejemplo, con una persona accidentada o que estaba sufriendo una enfermedad. Por eso pusimos aquí este cuadrito, pues se refiere a la parábola que enseñó Yahoshua con respecto al servicio al prójimo de el buen samaritano. Y cuando el hombre fue agredido y golpeado por unos ladrones, un sacerdote levita pasó de largo. No se detuvo a ver si el hombre estaba golpeado, herido o si estaba muerto, probablemente para no contaminarse. Entonces ese hombre hizo mal en realidad. Los sacerdotes sí tenían que ejercer obra de misericordia con los enfermos. ¿Por qué esa prohibición de presentarse en un funeral o tener que ver con un entierro de un cadáver? Era esencial en esto entender que delante del Eterno no podía llevarse ningún rastro de muerte humana, nada que fuera impuro. La muerte se relaciona con el pecado, la muerte del hombre. Por eso Yahweh había especificado que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare, esa morirá. Eso lo leemos en Romanos 6:23 y Ezequiel 18:4. Como dijimos anteriormente, a los sacerdotes se les permite cumplir sus deberes funerarios con su familia próxima. Era una obligación muy importante con la familia próxima, el padre, la madre. Vemos cómo Abba tiene misericordia cuando dos mandamientos entran en contradicción y Él en su soberanía permite excepciones para que podamos cumplir deberes familiares de primera necesidad. Eso lo aplicamos aún nosotros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tenemos que guardar Shabbat y tenemos que ejercer alguna labor ministerial en la reunión de Shabbat, pero se nos presenta la situación de que un padre, una madre o un familiar cercano sufre una enfermedad repentina o no repentina, se pone mal o aún un fallecimiento. Y entonces en ese caso hay dos mandamientos en contradicción y la misericordia nos dice que debemos cumplir los deberes familiares de primera necesidad, porque Abba tiene esa comprensión de la situación humana. Aquí vamos a hacer una anotación con respecto al pasaje del joven rico, conocido así como el joven rico que se acercó al maestro Yahoshua pidiéndole instrucciones para alcanzar la santidad. Yahoshua lo amó y le dijo que lo siguiera y el joven, entre las excusas que puso fue que tenía que ir a sepultar a su padre. Eso está en Marcos 10, 17, 30. Yahoshua le respondió, deje que los muertos entierren a sus muertos. Eso no quiere decir en ninguna manera que Yahoshua le estaba diciendo que descuidara el deber que tenía que cumplir con su padre de darle una digna sepultura, sino que tenemos que entender que en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, el entierro de un israelita se hacía en dos fases. La primera fase era colocar el cadáver en una cueva y dejarlo ahí hasta que el cuerpo, la carne se disolviera y los huesos quedaran limpios. Después de un tiempo, que podía ser un año o más, los huesos eran recogidos y colocados dentro de la cueva en un osario común, un lugar donde estaban todos los huesos de todos los antepasados. A eso se refería
el término que se usa en la escritura cuando alguien moría que iba a dormir con sus antepasados. Entonces eso fue lo que hicieron con los huesos de José. Los reunían todos los huesos. Era la segunda fase del entierro. Esta segunda fase no la hacía generalmente la familia, sino algunos servidores de la familia, más si la persona tenía medios, tenía dinero. Entonces el joven vemos que estaba poniendo un pretexto para no seguir a Yahoshua porque estaba muy apegado a sus bienes materiales, y a eso es que se refiere este pasaje. Pero en ninguna forma Yahoshua iba a contradecir la misericordia de Abba, que permitía aún a un sacerdote cumplir sus deberes funerarios con la familia próxima a él. En cuanto a las mujeres ilícitas para ser esposas del sacerdote, dice la palabra: él tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta, más bien tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo. Así no profanará su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy Yahweh el que los santifico. Levítico 21, 13, 15. Vamos a analizar un poquito este pasaje. Este mandamiento apunta a la esposa del Mesías, a la mujer virgen, la cual debe ser pura y sin mancha. Yahoshua es nuestro sumo sacerdote y por eso prepara, redime y purifica a Israel para que sea una virgen como su esposa. Dice la palabra: esposos, amen a vuestras esposas, así como también el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento con agua y con la palabra, para presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea kadosh, o sea, totalmente pura, santa, apartada y sin falta. Efesios 5, 26, 27. Y en Revelación capítulo 14, 1 al 5, se da una descripción muy detallada también de esa novia que será la esposa del Cordero, totalmente pura, limpia, constituida por todos los miembros de su Keilah que están purificados y apartados. Era muy importante que el sacerdote tomara una mujer virgen para que la descendencia de ella no fuera contaminado de él. Máxime que esos herederos iban a también a recibir como parte de su herencia el poder ejercer la función sacerdotal. No debía haber mezcla ninguna. Aquí hay factores espirituales que podemos también ver que se transmiten en forma hereditaria. La importancia de la será, de la semilla, que no debe ser contaminada. Sin embargo, en nuestros tiempos entendemos que Yahoshua nos limpia aún profundamente hasta nuestras partes genéticas con el nuevo nacimiento por medio de él. Eso es un maravilloso misterio, un precioso misterio que hemos tratado en otros estudios muy interesantes. También un descendiente de Aarón que tuviera defectos físicos, dice la Parashá, podía disfrutar de comer las ofrendas sagradas, pero no podía ministrar como tal en el templo. Eso lo leemos en Levítico 21, 17 a 24. Esto también apunta al Mesías, que no tuvo ningún defecto ni ningún pecado, y no se refiere a un rechazo a personas lisiadas y ni minusválidas, según estudiamos en la parashá anterior, sino que se refiere al Mesías, porque ellos eran sombra del Mesías que ministra delante del Todopoderoso. Dice la escritura que Yahoshua es el Cordero perfecto, dice la palabra, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Continuamos leyendo la palabra. Di a Aarón y a sus hijos que traten con reverencia las cosas sagradas
de los hijos de Israel para que no profanen mi Kadosh nombre en aquello que me han consagrado. Yo, Yahweh. Diles, a través de sus generaciones, todo hombre de sus descendientes que estando impuro se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, tal persona será excluida delante de mí. Yo, Yahweh. Levítico 22, versos 2 y 3. Este pasaje entraña muchas enseñanzas para nosotros y sobre todo se refiere a la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de tener cuidado de no profanar las cosas que son sagradas para Yahweh. Y también la necesidad de que nosotros, para poder ejercer los dones ministeriales, tenemos también que estar purificados y consagrados. Es tremenda la responsabilidad de una persona que ejerce funciones ya sea de enseñanza o compartir la palabra. No tiene que ser precisamente líder, porque en este momento en la Keilah todos ejercemos la función sacerdotal de una manera o de otra, pero tener el cuidado de transmitir un mensaje puro en un vaso puro, en un vaso limpio. Esa es la importancia de la Keilah, que nos permite estar en intimidad unos con otros, la intimidad, la Keilah presencial. Porque si usted se guía solamente por internet o lo que puede ver en cualquier lugar, pues puede recibir un mensaje que esté muy aproximado a la verdad, pero usted no conoce a la persona que está hablando ahí. Realmente cómo es su forma de vida. La palabra dice en Isaías 8:20, a la Torá y al testimonio. El que no hable conforme a esto es porque no la ha amanecido. O sea, no tiene que ser solamente el contenido del mensaje, sino el testimonio de vida a la persona el que haga poderoso ese mensaje. Entonces, es muy importante que toda persona pues estudie y aprenda y se pueda valer de estos videos o de cualquier otra enseñanza que se transmita por redes sociales o internet, pero es muy importante que pertenezca a una Keilah presencial, donde haya un testimonio de vida y una posibilidad de que la persona tenga un compromiso con su vida realmente en la forma en que vive, una forma purificada. No se refiere a que todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos pecados, tenemos problemas personales, pero estamos en una lucha y estamos también en una purificación diaria por medio de los rituales que están establecidos para eso, pero sobre todo por medio de la sangre de Yahoshua, que implica también perdón y cambio de vida. Entonces, también el tema central de este capítulo se refiere al cuidado que se debe tener con lo consagrado a Yahweh y todo lo referente a su culto. Era deber de los sacerdotes prepararse ellos mismos y preparar al pueblo a tener ese cuidado. Esto es sombra profética para nuestro tiempo. Debemos cuidar y tratar con sumo cuidado todo lo relevante al servicio en comunidad, haciendo todo con orden y con respeto, porque la palabra dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Quiero hacer énfasis una vez más en que sobre todo el compartir la enseñanza. El compartir la enseñanza es específicamente una función sacerdotal y la persona que la va a hacer debe estar en una forma de vida acorde con los mandamientos de Torah. O sea, no vamos a poner una persona a ejercer la enseñanza que no guarde Shabbat, que no coma kosher o que, en fin, esté en abierta violación de alguno de los mandamientos. Ya si una persona ocultamente
está viviendo una situación ya sea de adulterio, fornicación, alguna otra cosa y ejerce la enseñanza, pues ya es un asunto que no podemos saber porque es oculto. Pero sí la Keilah tiene la responsabilidad de pedir que las personas que enseñan estén en una forma de vida adecuada a la palabra. Y a eso se refería que todos tenían que purificarse para asistir y participar en las actividades de la Keilah. Debemos guardar especial respeto al pronunciar el nombre Kadosh de Abba Yahweh y al estudiar las escrituras en el momento en que se está impartiendo la palabra, porque leímos que el sacerdote tenía que ser apartado porque era el que ofrecía el pan para Elohim. Ese pan se refiere a la palabra, como dijo Yahoshua, que era la palabra que salía de la boca del Eterno. Y al pronunciar el nombre con muchísimo respeto. No se trata de no pronunciarlo, más adelante vamos a hablar de eso, sino hacerlo con mucho respeto. En el servicio de la Keilah no debe haber improvisaciones, no debe llegar una persona con algo preparado a última hora sin cuidado, ya sea la música, ya sea la enseñanza o cualquier otra cosa, tiene que ser hecho con mucho cuidado y con tiempo. Y en una forma bella también. Las cosas para Abba se hacen de esa manera. Tampoco se debe mezclar en el servicio de la Keilah lo kadosh con lo profano. Por ejemplo, comentarios ajenos, burlas, uso del celular mientras se enseña. Y eso es uno de los puntos que han causado a veces mucho problema, que las personas están, mientras está la enseñanza, están usando el celular. Eso es para cosas ajenas a la palabra, para comentar con otras personas. Eso es completamente, eso quita la atención y es una violación de este mandamiento. Hablar de fútbol, de política, de problemas personales y mucho menos de comentarios en contra de una persona en Shabbat durante se están realizando los servicios de la Keilah. Y también las burlas y la presentación personal inadecuada, que requiere no solo que la persona se presente limpia, aseada, que tenga un buen olor, sino que lleve ropa que sea decente y adecuada y que las mujeres se cubran su cabeza como está prescrito en una forma de respeto. Todos estos pequeños detalles, la puntualidad es muy importante también, llegar a tiempo a la reunión, no irse antes de tiempo a menos que sea una situación completamente imposible de evitar, una emergencia, porque muchas personas creen que la puntualidad es solo llegar a tiempo, pero la puntualidad también implica irse en el momento adecuado, retirarse en el momento adecuado y no a medio servicio, porque tiene otro compromiso que no tiene nada que ver con el Shabbat o con el servicio que se está dando. Todas estas son formas en que se pierde el respeto por lo sagrado. Estar hablando también durante, aunque sea de la misma palabra, pero interrumpiendo el servicio. También esa es otra situación que se presenta a veces. No hemos impedido nosotros que alguien pregunte algo acerca del tema que se está hablando, pero personas que hacen preguntas inapropiadas con el objetivo de que se pierda la atención o de crear controversia en medio de la reunión. Todo eso es indicativo de profanación de lo sagrado en nuestros tiempos. Tan peligroso, tan pecaminoso como en aquellos tiempos que los sacerdotes o el pueblo en general no trataran con respeto las cosas sagradas. Tenemos que aclarar, por supuesto, que eso no impide el gozo, la alegría, los cánticos, porque todo eso más bien agrada al Criador, siempre y cuando se haga, como dice la Escritura, decentemente y con orden.
Posteriormente, la escritura nos especifica en esta parashá la orden de no presentar ofrendas defectuosas. Versos 21-24, ahí dice que no presentaran, lo que presentaban eran animales y ofrendas vegetales y animales como hemos estudiado, y entonces el que alguien tomara la oveja más enferma, la que tenía una pata quebrada, la que tenía un defecto, para deshacerse de ella. En estos tiempos lo traducimos como la tendencia que puede presentarse a ofrecer lo peor o también lo que nos sobra como ofrenda a Yahweh. Sin embargo, debemos saber que a Abba no se le engaña, que él no se le puede engañar. Usted puede engañar al hombre, pero no al Todopoderoso. Si Abba nos da lo mejor, y sobre todo lo mejor de lo mejor, que fue a su propio Hijo, entonces debemos hacer lo mismo al ofrendar, dar lo mejor de la ofrenda. Y con el corazón alegre, hay que darlo felices, de devolverle al Padre. Él no necesita nada, pero Él quiere nuestra fidelidad. A eso se refirió Yahoshua con el ejemplo de la viuda, de la pobre viuda que ofrendó lo mejor que tenía. No se trata de la cantidad. No se trata de la cantidad, sino del amor que uno tiene al dar lo mejor que uno tiene. El óvulo de la viuda o la ofrenda de la viuda pobre que leemos en Lucas 21, 1 al 4, eso era lo que ella tenía y lo dio de corazón y con amor. Así pues, que cada uno dé lo que tenga en su corazón dar, pero sabiendo en su interior que está dando lo mejor que puede dar. El capítulo 23, que es referente a las convocaciones Kadosh, lo compartimos en un estudio aparte, porque es muy amplio. Agregamos el link en comentarios, en el cajón de descripción de este video, lo vamos a poner el link sobre las generalidades de las fiestas de Abba Yahweh. Y cada una de estas celebraciones, que son 7, realmente merece un estudio separado, y todos esos estudios los hemos compartido en el canal, que nosotros le invitamos a revisar el canal y encontrar cada una de las celebraciones y suscribirse. No lo vamos a tocar en este momento. El capítulo 24 inicia con ordenanzas con respecto a los panes de la proposición y el aceite para encender la menorá, y cuándo y cómo debía hacerse. Esta parte la trataremos en un estudio individual sobre el Mizcán o tabernáculo, que subiremos próximamente en video. También está disponible gratuitamente en Facebook en el grupo Estudios en PDF del Ministerio Menora, en donde puede descargarlo. Pondremos el link en la descripción. Y hoy no lo vamos a tocar, el asunto de el aceite para la menorá y los panes de la proposición. Posteriormente, la parashá nos narra, los siguientes versos nos narran lo que le aconteció a un hombre, hijo de un matrimonio mixto. Era una mujer israelita de la tribu de Dan, y el padre, que era egipcio, era mixto. Este hombre maldijo y blasfemó en público el nombre del Eterno, y Abba dio instrucciones de que debía ser llevado afuera del campamento y morir apedreado, o sea, morir por lapidación. Este pasaje nos demuestra el peligro de blasfemar o maldecir el nombre consagrado, tal como está establecido en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esto no significa no usarlo, no dice no lo pronuncie, sino que dice no usarlo incorrectamente, no usarlo en vano. O sea, vano significa algo superficial, sin valor. No se debe usar de esa manera.
La palabra blasfemia en hebreo es natsá, que según Strong 5007 significa abominaciones, blasfemia, injurias o desprecio. A esto se refiere el mal uso del nombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado porque hay gente que borda el nombre en camisas, en gorras, en lapiceros, en rótulos. Les parece muy bonito como objeto de adorno. Eso no debe hacerse. Ni tampoco pronunciarlo a la ligera. Es llamativo el hecho de que el hombre este que cometió este pecado fuera hijo de un matrimonio mixto, situación que suele conducir a este tipo de pecados, pues puede no existir concordancia entre los padres al educar al hijo en asuntos de Torá con tan malos resultados. Por eso la Escritura recomienda y aún ordena no unirse en yugo desigual con una persona impía, porque no va a haber una unidad en el matrimonio para educar a los hijos en cuanto a estos aspectos. Inclusive si el niño escucha a su padre o a su madre no converso, hablar con desprecio de las cosas del Todopoderoso y de su nombre, como hemos conocido nosotros de gente que se burla de eso, pues ese niño va a crecer con ese sentimiento de que es algo que se puede tomar a la ligera y ser blasfemado, y eso le puede traer muy malas consecuencias. El siguiente pasaje, vamos a analizar este texto conocido como el pasaje La ley del talión, le dicen, el ojo por ojo, diente por diente, está en Levítico 24, 19 y 20. Esta es una de las mandamientos u ordenanzas más mal interpretadas, pues muchos creen que se refiere a un acto de venganza. Esto jamás puede ser. Las personas que hablan de esta manera, lo que están demostrando es un desconocimiento total de la cultura o de la forma de legislar en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. La venganza está prohibida en la Torá, eso lo leemos en varios pasajes, Romanos 12, 19, Levítico 19, 18, Deuteronomio 32, 35. Es algo totalmente prohibido en la Escritura. Lo que se está tratando aquí con esto es la retribución en la cual la parte que hizo el daño retribuye las pérdidas al afectado. Eso lo podemos ver en cualquier país civilizado que tenga un sistema, un código penal o judicial bien establecido, y se llaman leyes resarcitorias del Código Civil. Eso ocurre en cualquier país civilizado, que cuando una persona hace un daño a otra, no solo que tiene que pagar penalmente por el daño que hizo, con todas las atenuantes o agravantes del caso, sino que también tiene que resarcir el daño causado a la persona. Al decir que es ojo por ojo y diente por diente, dice que tiene que ser minucioso, tiene que ser demostrado minuciosamente el daño que se hizo para poder pedir la compensación precisa, una compensación detallada, precisa, justa, equilibrada. Es totalmente ilógico pensar que una persona perdía un ojo y corría a sacarle el ojo a la otra persona. Por supuesto que no. Sacar un ojo o un diente no retribuye en nada al agraviado. ¿De qué me sirve a mí si yo pierdo un diente o un ojo, sacarle a la persona que me le hizo el ojo o el diente? Eso no me va a favorecer en nada a mí. Más bien el daño se hace más grande porque habrá otra persona tuerta y otra persona desdentada en el pueblo de Israel. No sirve de nada, aumenta el mal, el rencor, el enojo, no soluciona nada. La Torá es una Torá que es un conjunto de instrucciones que llaman al bien, a la misericordia, al bienestar social y general, no a mayor mal. Hay que buscar obtener un bien, entonces no aumentar el mal. El costo de la retribución además debía ser dictado por una corte de jueces o un tribunal.
no por cualquier persona. Había una corte. De hecho, en cualquier país que se llame civilizado tiene que haber una corte. Nadie puede tomar justicia por mano propia porque se volvería una jungla de salvajes matándose unos a otros. Esa corte de jueces o tribunal no tenían que ser compuesta por personas conocedoras a profundidad de la Torá y además de la cultura y las costumbres del pueblo de Israel. Ellos usaban cálculos complejos para determinar el costo de la retribución. Este cálculo se hacía en 5 niveles, según especifica la información que nos ha dado la tradición. Dice así, Nesek, que se refiere al daño físico que ocasiona la pérdida. Sar se refiere al daño psíquico, moral que ocasiona el daño, el sufrimiento que tiene la persona. Ripui se refiere a los costos de curación y recuperación. Shevet se debe cubrir todos los gastos que el agraviado no puede cubrir por cesar de trabajar y se le denomina lucro cesante. Y Boshet el daño por la vergüenza de vivir con un miembro menos o con una pérdida significativa, la vergüenza. Entonces, eso es lo que vemos precisamente en cualquier legislación actual, porque todas las legislaciones de los países civilizados están fundamentadas en la Torá, por lo menos como base. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí hay costos, en cualquier sociedad civilizada hay que hacer costos resarcitorios por denigrar a una persona, por darle mala publicidad, por la calumnia, por el daño físico, etcétera, etcétera. Son penas resarcitorias. Eso viene de la Torá, eso se refiere ojo por ojo y diente por diente, que nos quede bastante claro por si algún día alguien quiera usar esa expresión para denigrar las escrituras. Y por último, aprendimos en esta parashá cómo el asesinar a un ser humano implicaba pena de muerte, pero no así con un animal, dice la palabra. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá irremisiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo, animal por animal. Levítico 24, 17 y 18. Esto del animal se refiere a animales muertos por accidente o alevosía, buscando dañar el daño a otra persona al matar al animal de su propiedad. No se refiere a matar un animal para comer, se refiere a esto porque de eso es lo que está tratando el contexto de las leyes que regían entre las personas que estaban en una sociedad. Vemos entonces cómo Abba hace la diferencia entre la vida humana y la vida animal. Diversas tendencias filosóficas muy de moda en la actualidad parecen querer borrar esa diferencia, influenciados por religiones neopaganas. Entonces, por ejemplo, la reencarnación, que dice que un mismo espíritu puede habitar tanto un cuerpo de un animal como de una persona, etcétera. Y eso a veces conduce a posiciones extremas, tales como el vegetarianismo y otras formas de cultura. En general, hay personas que existe ahora la tendencia, debido al daño al planeta, de menospreciar incluso la vida humana por debajo de la vida animal, poniéndola por debajo de la vida animal. Pues allá cada persona con sus ideas se les respeta, pero eso no está en la Torá, no viene de la Torá. Entonces hay personas, por ejemplo, que hacen más alborotos si una persona atropella sin querer un perrito, por ejemplo, que no debería ser, pero bueno, andan en la calle a veces, a que si una persona lastima a un niño golpeándolo para educarlo en su casa. Entonces eso está desproporcionado. Sin embargo, en la Torá y para Abba Yahweh la diferencia es contundente y nos da la razón del por qué debemos hacer esa diferencia. Dice, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque imagen de Elohim, él hizo al hombre. Génesis 9:6. El ser humano es la imagen del Eterno.
aunque ahora esté degradada por el pecado, pero fue hecho a su imagen. Y entonces es un pecado muy serio y más serio que matar un animal, asesinar a un ser humano. Eso está en Génesis 9:6. Sin embargo, debemos aclarar que matar a un animal sin compasión, con un propósito de causar dolor y sin necesidad, si no hay una necesidad implícita, por placer o diversión, está prohibido en la Torá, porque esto es algo que va totalmente a degenerar al ser humano. Ejemplo tenemos en las corridas de toros. Eso es completamente prohibido en la escritura, hacer ese tipo de cosas. Matar un animal solo por gusto y causándole sufrimiento. Bueno, hemos llegado al final del comentario de esta parashá. Esperamos que todos, la aplicación de todos estos mandamientos a nuestra vida, pues nos permita acercarnos más al objetivo que Abba Yahweh tiene con respecto a nuestras vidas con Él en este camino. Y esperamos que haya sido de su agrado. Le rogamos si le gustó la enseñanza, si le sirvió, que le dé like, que le clique ahí donde dice like, que se suscriba al canal, que active la campanita de notificaciones para que le puedan seguir llegando más enseñanzas. Y bueno, si tiene algún comentario, lo puede poner en comentarios, alguna duda, con mucho gusto, y siempre que se haga con respeto y con deseo de aprender, con mucho gusto lo atenderemos. Estamos para servirle y esperemos que todos pasemos un buen día. Un saludo afectuoso a todos una vez más. Hasta luego. Shalom a todos.